Buenos días, buenas tardes. Les damos la bienvenida a a esta primera sesión del tercer día de la Feria Internacional del Libro de Santa Marta, Colombia. Bueno, estamos haciendo la programación de la librería La Librera en el marco de la Feria del Libro y bueno, estamos encantados. Esta es nuestra primera mesa del día. Es una mesa que realmente hemos esperado con mucha emoción, ya que es una conversación acerca de algo que nos apasiona, que son las editoriales independientes. Entonces, es una oportunidad. Tenemos en esta mesa editores y miembros de editoriales de dos países, de México y Colombia, 7 personas en conversación. Entonces yo voy a facilitar la charla y voy a presentar a nuestra coordinadora, organizadora, moderadora, mi muy querida amiga Irene Fenoglio. Irene es profesora e investigadora en la Universidad Autónoma de Morelos, en Cuernavaca. Fue fundadora de la maestría en producción editorial en la UAM. Es lectora por vocación y amante de los libros, la edición y las librerías. Académica por accidente, como yo, amante del son jarocho y estudiante de acupuntura. Y debo decir que La Librera nació de una tertulia retiro en Tierra Bomba que tuvimos Irene y yo en una mañana frente al mar. Esta es una confesión que tengo que hacer y que debo hacerla ahora que Irene está con nosotros. Entonces, Irene, tienes la palabra. Muchas gracias, Constanza. Bueno, pues en ANSA hablamos de este proyecto hace unos años en la playa. Y bueno, pues me da mucho gusto verlo ahora realizado y además pues poder colaborar con estas actividades. Muchas gracias, Constanza, por la invitación. También quiero agradecer a todos los editores que tenemos aquí, y cada uno se va a presentar después, pero tenemos aquí a Catalina González, a Juan Bonilla, Edgar Blanco, Marina Ruiz, Juan Sebastián, Catalina Vargas, Sandra Fuentes. Muchísimas gracias por estar aquí, por participar en este foro. Bueno, también quiero agradecer brevemente a los organizadores de la feria que pues crearon este espacio para poder tener este intercambio, ¿no? Bueno, entonces cuando Constanza y yo hablamos sobre armar esta mesa, buscamos que, digamos, es una conversación que nos interesa mucho a las dos, que tiene que ver con las editoriales independientes, pero cuando estábamos pensando sobre cómo organizarla, pensamos que lo mejor era, digamos, como trazar ciertos ejes para poder reflexionar sobre ellos. Entonces, bueno, una de las cuestiones era que fuera un diálogo, ¿no? De experiencias entre las editoriales y bueno, pues por eso, digamos que la parte que esperamos que sea muy enriquecedora sea, digamos, la del final, donde ya propiamente podamos tener un intercambio como más en diálogo, ¿no? Que fuera también una cuestión en donde participaran México y Colombia, ¿no? Y como decía, bueno, pues que siguiéramos estas líneas o estas directrices de temas que abordarán los editores para hablar sobre su labor en estas editoriales independientes y la comercialización de los libros que publican, siendo que son editoriales independientes. Y en este contexto nos interesa mucho cómo abordan la bibliodiversidad, es decir, cómo publican distintas voces, distintos temas, distintos formatos, ¿no? Que son, digamos, diferentes a los que se manejan en las editoriales más grandes y más comerciales. Y bueno, también pues nos interesa saber qué tipo de colaboración en este sentido existe o puede existir entre las editoriales independientes y las librerías más chicas, ¿no? O digamos, hablábamos el otro día de si podríamos hablar de librerías independientes o no, ¿no? Bueno, entonces, la dinámica que tenemos para esta mesa es que cada quien va a, digamos, hablar durante 5 minutos sobre estos temas y después vamos a abrir la mesa al diálogo. Entonces, bueno, pues quiero darle, para no tomar más tiempo de la sesión, darle directamente la palabra a Catalina González de Luna Libros para que nos platique. Gracias.
Irene, gracias también a María Constanza la invitación a este foro, también a mis colegas. Qué gusto y pues qué bueno poder ir a Santa Marta a conocer la librería. Lo celebramos, que haya una librería en Santa Marta y que haya nacido frente al mar. Es como un buen augurio. Y bueno, yo soy poeta y editora. Eh, Soy del proyecto Luna Libros, que cumplió en agosto 12 años de existencia. Nosotros nos dedicamos sobre todo a publicar poesía, ensayo y crónica. Digamos que esos son nuestros géneros. Tenemos 3 líneas, 3 colecciones en nuestro catálogo, una colección sobre América, que busca pensar América desde el mismo continente, sus personajes, tenemos historia del teatro, de la pintura y una serie de biografías de personajes que hayan recorrido nuestro continente. Luego tenemos una colección de humanidades, donde publicamos libros en filosofía e historia. La mayoría son traducidos del francés, entonces tenemos también ahí, digamos, como un aporte a traer pensamiento de otras lenguas a nuestra lengua. Y luego tenemos una colección de creación donde pues están poesía, también ahí tenemos como unas antologías de 100 poemas colombianos, 100 poemas en español, poesía amorosa colombiana, joven, digamos como unas antologías que dan panoramas completos de la lengua o de ciertos periodos o temas. Ensayo también. Tenemos a Vicente Quirarte, por ejemplo, para empezar a tejer vínculos colombo-mexicanos. Y crónica, donde tenemos como narrativa y no ficción. Ahí tenemos a Alberto Salcedo Ramos, por ejemplo. Y bueno, pues es como en cuanto a la biodiversidad, más o menos el catálogo da cuenta de estos temas y géneros. A mí me parece fundamental la colaboración con las librerías independientes. Bueno, además de también participé, creo que es muy importante el trabajo colectivo, el trabajo colaborativo también. También participé en la creación de La Diligencia Libros, que es una distribuidora independiente que opera desde mediados del 2013 y que creamos en principio siete sellos editoriales colombianos y luego pues quedamos 3 socios ya formalmente con Laguna Libros y La Silueta Ediciones y Luna, por supuesto, y en este momento representamos unos 20 sellos editoriales colombianos en nuestro país y también en ferias nacionales, internacionales, instituciones, entonces también hay un trabajo de distribución ahí que hacemos. Y aparte también coordino el Comité de Editoriales Independientes en la Cámara Colombiana del Libro. Este es mi 4 año como coordinadora, estuve en 2 temporadas, como al principio de la creación de ese comité, y bueno, el año pasado volví a hacer ese trabajo gremial de reunir a los independientes. Y ahí tenemos un programa del que quisiera hablar porque es colaboración entre librerías y editoriales, que es Noviembre Independiente. Este es el tercer año que lo vamos a llevar a cabo de una vez. Los quiero invitar. Es un programa que hacemos pues con apoyo de la Cámara del Libro y del IDARTES, que es como pertenece a la Alcaldía de Bogotá, que busca relevar el trabajo tanto de las editoriales como de las librerías independientes y de las colaboraciones entre estos dos, que a veces no es tan fácil ese diálogo,
pero yo creo que es muy importante trabajar en eso. ¿No? Aparte de ese trabajo, vamos a tener un catálogo que se llama Leo Independiente, que vamos a presentar en el marco, va a reunir la oferta editorial independiente colombiana. Son más de 60 sellos y alrededor de 3.500 títulos van a estar ahí. También eso fue con apoyo de Lidartes. Entonces, digamos que siempre he estado en el trabajo, aparte de mi propio proyecto Luna Libros, que llevo con Darío Jaramillo Agudelo, debo aclarar. Él es como nuestro consejero espiritual, y escribe un blog que se llama Gozar Leyendo, en el que comparte sus lecturas, no solamente pues libros de Luna, sino de todo lo que él va leyendo. Y bueno, pues digamos que eso es lo primero que les quería contar hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. Bueno, ya tendremos ocasión de comentar, pues está interesantísimo todo el trabajo que has hecho en torno a las librerías independientes. Muchas gracias. Le cedo la palabra ahora a Juan Bonilla, de la editorial Bonilla Artigas. Gracias, Juan. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Al revés. Bueno, yo soy Juan Bonilla, como dijo Irene. Soy librero y editor académico en México. Nuestra editorial está básicamente, está especializada en la publicación de libros académicos de investigadores mexicanos y de investigadores extranjeros en universidades extranjeras que tratan temas sobre México. Somos una editorial que salió en realidad de una librería fundada en los años 50 del siglo pasado, especializada también y un poco, bueno, de manera natural, como sean esas cosas, evolucionamos hacia la editorial. Natural, más bien porque la vida de las librerías cada vez es más difícil y la vida de las editoriales, bueno, desde la editorial nos funcionaba más. O sea que por un lado soy librero independiente y por el otro soy editor independiente. En el caso de la editorial, bueno, tenemos un catálogo de arriba de 300 títulos y entre libros impresos y libros digitales. Y por supuesto que le damos muchísima importancia al asunto de la distribución. Tenemos en México cerca de 500 puntos de venta entre cadenas y librerías independientes, ¿no? Es un trabajo que hacemos con mucha seriedad para poder, porque la misión que tenemos en la editorial es difundir el conocimiento generado en las universidades mexicanas, ¿no? Que creemos que es una labor muy importante que hay que hacer porque creemos que se genera muy buen conocimiento, ¿no? Y que pues generalmente está supeditado al de otros países, ¿no? Trabajamos intensamente también el asunto de la distribución de nuestros libros electrónicos, que pues en estos tiempos de pandemia nos ha funcionado bastante bien. Y no sé, hace digamos unos 3 años abrimos un sello paralelo que se llama Bonart, que por solicitudes de los mismos autores que teníamos, es un sello que se dedica pues a cuestiones más de literatura, ficción y poesía, ¿no? Me gustó mucho lo que comentó Catalina sobre su labor gremial, tanto en la Cámara como con los editores y sus esfuerzos por generar una distribuidora. Desafortunadamente en México uno de los problemas complejos que tenemos es el asunto gremial, no hay mucha unión, es un país muy grande y los esfuerzos, cada quien hace sus esfuerzos como puede. Por ahí ya está Andrea Fuentes, que también igual luego nos platica algo que
ella pertenece a la EMI. Y bueno, pues desafortunadamente en México no tenemos como editores independientes una buena estructura gremial, nos cuesta muchísimo trabajo luchar por los espacios y por las políticas generales. Supongo que los demás temas los platicaremos después. Yo dejaría aquí un poco la presentación para dar paso a los demás. Gracias, Irene. Muchas gracias, Juan. Gracias por tu intervención. Sí, en efecto, pues abriremos, digamos, la mesa después para hablar de estos temas y poder tener ese intercambio, ¿no? Bueno, ahora le cedo la palabra, por favor, a Edgar Blanco, de Animal Extinto. Hola, buenos días a todos y todas. Antes que todo, pues les quiero agradecer por la invitación, por haberme hecho partícipe de esta mesa, de la que me siento muy, muy orgulloso. Yo soy literato de la Universidad Nacional y conformé junto con mi pareja, con mi esposa, hace 5 años un proyecto editorial que se llama Animal Extinto. Me gusta llamarlo todavía proyecto porque lo hicimos precisamente con el ánimo de aprender a hacer libros, que creo que es algo de lo que todavía no somos expertos y es más bien lo que nos anima a continuar aprendiendo y haciendo. Publicamos principalmente literatura, narrativa, ensayo. Lo dividimos en 3 colecciones que llamamos El Solitario, aludiendo un poco como al mismo nombre de nuestra editorial, El Solitario de Rodríguez, que fue otra especie en extinción, otra ave, que nos parecía una metáfora muy linda un poco del oficio de creación literaria en términos de que es un trabajo solitario y que muchas veces es un poco anómalo o particular, o ese es el tipo de obras que nos gusta buscar para incluir en esa colección. Luego está Rorcual, pues, que hace alusión a estos enormes animales que andan por los océanos y es la que simboliza la colección de no ficción, en la que por primera vez este año, en noviembre, vamos a tener una primera traducción. Hasta el momento solo habíamos publicado en lengua española. Y una tercera colección que, digamos, justamente por el deseo de hacer cosas que veíamos que hacían otros colegas, otros proyectos editoriales, y que nos animaba mucho a aprender en términos de la materialidad de los libros, de jugar, de tener esta experimentación con los formatos. Decidimos llamar Capricho Extravagante, precisamente para darle cabida a textos que a veces no encajan en ningún género y a los cuales nos gusta pensarles un formato particular, como repensar esta idea del libro y del contenido en esta colección. Es digamos, para contar así como importante de la historia de nuestro proyecto, me gusta partir porque nació justamente de nuestra experiencia como libreros. Yo caí por azar, que creo que es como la forma en la que muchas veces uno termina de librero, y fui librero durante muchos años y desde allí me enamoré, por decirlo así, del trabajo de otros colegas, entre ellos, por ejemplo, Catalina de Luna y Felipe de Laguna, al ver que estos proyectos nuevos, de editoriales nuevas en Colombia, estaban hechos por equipos de pocas personas, por gente muy joven, me sentí como animado a lanzarme a hacer mi propio proyecto sin ningún conocimiento de edición, de oficio, y ahí fuimos aprendiendo. Hasta el momento, pues siento que nos ha ido muy bien, hemos ido creciendo muy lentamente, tenemos un catálogo muy, muy pequeño, apenas llegamos a 10 títulos. Y lo que atendemos o lo que buscamos dentro de nuestro trabajo es una publicación que sea muy cuidadosa no solamente con el texto, sino también con su materialidad. Algunos de nuestros lectores lo reconocen así. Nuestras limitaciones económicas a veces nos impiden soñar muy, muy, muy ampliamente o tener ambiciones muy grandes. Ya quisiéramos hacer libros espectaculares, con papeles increíbles, con formatos que a veces
a veces no podemos pagar, pero dentro de esta capacidad de nuestro proyecto que es autogestivo, pues tratamos de darle siempre a esta obra un buen vehículo que es este objeto. También hacemos parte de un colectivo editorial que surgió hace muy poquito, hace apenas 2 años, que se llama Huracán y que nació precisamente con el ánimo de resolver una problemática que era la distribución. La red de librerías en nuestro país es pequeña, por eso también me uno a Catalina a celebrar que la existencia de la librera en Santa Marta, porque además hay una hiperconcentración de la oferta editorial y del trabajo editorial en Bogotá, básicamente. Entonces, hay un montón de propuestas de autores, de editoriales, que aquí les llamamos regionales, como para englobarlos en un solo concepto, pero que es a veces muy injusto. Pero a veces no circulan, a veces no tienen esos mismos espacios y oportunidades que tenemos quienes trabajamos desde Bogotá. Entonces, con ese ánimo de resolver esa distribución, de poder llegar a otros públicos, armamos Huracán. Está integrado en este momento por 13 editoriales colombianas independientes, todas muy jóvenes, y 2 editoriales de Ecuador que realmente se vincularon porque hay una amistad allí con sus gestoras, con sus editoras, que son El Fakir y De Ida y Vuelta, 2 proyectos muy lindos. Y porque sentimos que de alguna manera no estamos tan lejos de Quito, que de alguna forma ahí sí sentimos como una hermandad muy cercana para poder trabajar con sus libros. El resultado hasta ahora ha sido muy grato. Hemos visto precisamente que el camino para poder avanzar y resolver ciertas necesidades y superar ciertos obstáculos es el del trabajo colectivo. No es sencillo, yo creo que Catalina va a coincidir conmigo en que liderar este tipo de iniciativas tiene sus propias dificultades y en muchas ocasiones a veces unos desaires que uno tiene que saber soportar. Pero en general siempre pesan muchísimo más las buenas cosas, los buenos hechos que suceden. A nosotros nos ha permitido participar de ferias que de manera singular quizás no lo podríamos hacer. Nos ha permitido hacer estrategias justamente de divulgación en espacios en los que nos presentamos como un catálogo colectivo. Nos ha permitido acercarnos a bibliotecas, a instituciones, como un grupo con un catálogo mucho más amplio, en la suma, digamos, de estos catálogos más pequeños que tiene cada editorial. Eso es por ahora lo que me gustaría decir de nuestro proyecto, que estamos muy contentos. Creo que este es un año que pese a todas las dificultades nos agarró con todas las pilas puestas y la pasión puesta en seguir. Por eso le hemos apostado a no ceder ante la pandemia y darle continuidad a nuestras novedades, a nuestros libros, a confiar aún más en estos lectores que vamos construyendo y a estrechar mucho más estos vínculos que se dan justamente con los editores de otros países, que siento yo que tenemos o vivimos de alguna manera no solamente las mismas dificultades, sino que podemos compartir las mismas ideas para fortalecer nuestros proyectos. Entonces, bueno, por ahora eso es Animal Extinto, tiene este nombre que parecía un mal augurio, pero por el contrario creo que ha sido una buena nomenclatura para persistir. Vale. Ay, muchas gracias, Edgar, por compartir tu experiencia. Bueno, ahora le cedo la palabra a Marina Ruiz para que nos cuente de su editorial Astrolabio. Marina, por favor. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Agradezco mucho a Irene y a Constanza la invitación. Voy a tratar de compartirles unas imágenes y les voy a ir contando como lo que yo hago. Yo en realidad, bueno, me dicen si se logra, si las ven. Sí, ¿verdad? Bueno, yo en realidad soy editorial, tengo una editorial independiente que se llama Astrolabio Editorial. Soy poeta, editora y también hago trabajo escénico, soy performancera.
Y estas imágenes que ven son de la colectiva editorial Hermanas en la Sombra, con quien colaboro haciendo trabajo con mujeres en prisión también. Entonces, no solamente trabajo en Astrolabio, que es una editorial que busca pues darle voz a otros autores. Nos gusta hacer ediciones de autor, artefactos poéticos, libros objeto, y promovemos la poesía en diferentes formatos. Entonces, una de nuestras bases es los talleres como fundamento social. Esto es decir, que es esa idea de los talleres los llevamos con la colectiva La Cárcel, pero también lo trabajamos en proyectos como Poéticas de la Barranca, donde trabajamos con comunidades de las barrancas para visibilizar la cultura que se gesta en estos lugares marginales de la ciudad donde vivimos, y en ese sentido es que trabajamos mucho con lo local, es decir, nuestro trabajo tanto de difusión, de divulgación, de distribución lo hacemos a través de lo local. Trabajamos con tirajes muy cortos, pequeños, que tienden más a lo íntimo, y nuestro trabajo también tiende a eso. Nos gusta el trabajo de elaboración, de la manufactura, en donde podemos tocar, y pues obviamente eso requiere tirajes cortos. Siempre estamos creando, inventando, investigando nuevas técnicas o antiguas técnicas de impresión, y eso pues nos requiere también mucha energía, y por lo tanto no pretendemos tener una distribución enorme y extensa, sino una pequeña distribución donde cuando nuestros autores y autoras sientan que también sus textos y sus obras son parte de una comunidad. Y eso es a lo que nos interesa tirarle y cómo trabajamos normalmente. Entonces, desde ahí pienso yo que más que editoriales independientes, que realmente nunca he entendido muy bien la palabra independiente en ese sentido, somos editoriales alternativas, porque nosotros frente a ese conglomerado o a ese mercado editorial de transnacionales, nosotros damos una alternativa tanto de contenidos como de producción de conocimiento, que tiene que ver más con lo local y con públicos que por supuesto que están interesados con otras cosas que no tienen que ver con los grandes transnacionales ni con los contenidos convencionales. En mis viajes he podido descubrir que hay librerías con contenidos muy diversos de la producción de las editoriales locales o nacionales, que no siempre van a otros países, pero en mis viajes he descubierto que existen estas librerías, y he descubierto cosas muy ricas e intercambios que se han podido hacer a través de lo que Ulises Carrión propuso con esta forma de transitar los libros entre países y países sin necesidad de usar el correo, porque como ustedes sabrán, cuando uno envía una caja de libros, lo retienen en las aduanas como si estuviéramos traficando otra cosa, y en realidad son libros, ¿no? Y entonces de pronto parece que nos vamos a volver ricos con 20 libros y nos detienen en las aduanas libros, y a veces mejor los enviamos con los amigos, con las amigas, a través de estas redes que se tejen. Entonces, pues nosotras, más que proponer hacer como esto que decía, estos éxitos comerciales, nos proponían en una pregunta, pues más que nada un compartir el gozo por lo que los libros nos ofrecen como contenidos y como sensibilidades, y en esta tradición que Ulises Carrión le llama el nuevo arte de hacer libros, que eso fue lo que para mí fue un parteaguas conocer este texto y reconocerme en ese interés de la sensibilidad y del gozo de lo libresco. Entonces, pues desde ahí es de donde trabajamos. La diversidad, sí, hay una gran diversidad, pero nosotros nos concentramos más como en lo local. Pertenecemos a una red de editoriales de Morelos, que somos un montón. Yo a veces digo que somos 40, pero quizá a veces somos 20, vamos cambiando, tenemos 10 años de trabajo, y pero aquí en México pues está la EMI, como decía Juan Bonilla hace rato, pero también está la LEI, la Liga de Editoriales Independientes, y también está la Red de Librerías Independientes, RELI, en la Ciudad de México. Nosotros siempre tenemos un reto con la distribución, porque somos una editorial pequeña, somos pocas personas las que colaboramos en la editorial,
y hacemos tirajes cortos. Entonces, nuestra distribución está basada en las presentaciones del libro. Dejamos un pequeño porcentaje para las ferias y un pequeño porcentaje para las librerías, y también tenemos nuestro catálogo online que está disponible, pero nuestra fuente de financiamiento son las presentaciones del libro, básicamente. Y pues creo que hay muchas cosas que decir, pero hasta aquí lo voy a dejar. Y agradezco muchísimo la invitación y es un honor estar con todas, con todos ustedes en este espacio. Muchas gracias y larga vida a la librería. Muchas gracias, Marina. Sí, bueno, también tanto que decir de ese tan interesante que haces en comunidades. Ojalá pueda tomarlo al ratito. Pian, de El Silencio. Hola, es un honor efectivamente estar entre ustedes. Muchas gracias a María Constancia e Irene por permitir este encuentro. Mi nombre es Juan Sebastián Rojas, soy doctor en literatura comparada de la Universidad Pabellón West. Los saludo desde la ciudad salsera Cali. Con Ediciones del Silencio colaboro en calidad de editor junto a Juan Moreno, comparatista también. Dicho sea de paso, fue en un encuentro comparatista del Instituto Cali Cuervo en Bogotá que conocí a María Constanza. Bueno, Juan Moreno es fundador de Ediciones El Silencio en el 2015 y Freya Alif Quintana también es editora y se unió a este proyecto al mismo tiempo que publicó en esta casa su ensayo William Ospina, Cali, Estanislao Zuleta, Palimpsestos. Nuestra distribución consiste en tocar las puertas de las librerías en Suiza, donde vive Freya, y a través de la librería Expresión Viva, en Cali, Colombia. Tenemos librerías o café librerías aliadas, como Lubina en Bogotá, Oromo Café Librería Editorial en Cali. Esperamos que la librera también, guiño, guiño, cuando cohabitamos con la editorial Universidad de Santiago de Cali, somos distribuidos mediante la plataforma librería de la U.com y la distribuidora Siglo del Hombre. Dejamos de ser independientes cuando no podemos asumir nuestras decisiones editoriales y esto no ha ocurrido. Editorial Universidad de Santiago de Cali siempre nos ha respetado eso sin condiciones. Igual el jurado de estímulos de la Alcaldía de Cali, que le ha otorgado la beca de publicación a 3 de nuestros autores en los últimos 2 años, tampoco intervienen en nuestras ediciones editoriales. Entonces, si bien recibimos ayudas y tenemos aliados en ediciones, nos mantenemos con una independencia en cuanto a nuestras publicaciones. Nuestra independencia, al menos a corto plazo, implica una renuncia al éxito comercial de las grandes editoriales. En nuestro relativo éxito comercial se debe, pues, ante todo, a la participación en las ferias del libro de Colombia, como esta, la Feria del Libro de Suiza, de España. Para ello recurrimos a las convocatorias que son destinadas a las editoriales independientes, a la gestión de nuestro librero aliado, quien también, dicho sea de paso, trabajó en la diligencia, Jonathan Valencia, y que actualmente es librero de Expresión Viva, nuestra gran aliada. Igualmente, no publicamos libros como si vendiéramos chorizos, para tomar la expresión del fundador de la revista Orsay, que de hecho es nuestro modelo de inspiración para nuestra futura plataforma web, que va a salir el 13, que es edicioneselsilencio.com, y ahí venderemos nuestros libros en su versión ebook e impresa. En este contexto y a nivel local, colombiano, ojalá algún día mexicano, se promueven productos editoriales de diversos y distintas voces. Publicamos 2 libros al año gracias a nuestra diseñadora y artista gráfica Marcela Franco y la imprenta de la librería Expresión Viva. Es decir, estamos muy ligados a una librería que es Expresión Viva. Buscamos publicar traducciones del francés o del portugués al español. Publicamos antologías, poesía, novela, aforismos, que es bastante cenicienta como modalidad, publicar aforismos.
ensayos, cuentos, novelas gráficas. Estamos detrás de una diversidad en cuanto a los géneros. Buscamos literatura menor en su sentido experimental, consciente de la literatura literaria, de la historia literaria, más no aplastado por ella, no hiperreferencial, no digamos empalagoso, repartiendo chismes literarios o anécdotas, sino nutrido de esa historia literaria para intentar comenzar a partir de cero. Bueno, esto de pronto en una presentación es difícil de comentar, pero decir que buscamos ante todo una calidad estilística, ¿sí? Al punto de que los autores pues, busquen una autenticidad en la lengua, en su estilo. Nuestro espacio cultural es ante todo francófono, lusófono e hispanohablante. Las editoriales independientes y las librerías pueden colaborar en conjunto, a mi parecer, aprovechando los espacios de oportunidades de los gobiernos, alcaldía, departamento, embajadas. Por ejemplo, las librerías de Cali, Oromo y Expresión Viva se han ganado convocatorias de la alcaldía, del departamento, donde han podido ejecutar sus proyectos como talleres de lectura, encuentros virtuales o presenciales con autores donde siempre somos bienvenidos. Y entonces, con lo que ellos ganan, en cierto modo nosotros también ganamos porque somos invitados a estos proyectos. Un proyecto aquí muy local es Trazando el Valle, que es de expresión viva, que consiste en, durante un periodo determinado, generar un ciclo de presentaciones a autores locales, y entre ellos autores de nuestra editorial. Otro proyecto es Ruta Literaria, que es una plataforma, perdón, ya voy a abreviar, es una plataforma web que está en alianza con editoriales y pequeñas librerías. Entonces, ellos también tienen proyectos que nos permiten juntarnos, y esto gracias pues a las becas, como decía. No siendo más, muchas gracias por el espacio. Ay, Juan, muchas gracias. Disculpa la interrupción. Gracias por tu intervención, y bueno, y pues además por compartir estas distintas maneras en que pueden mover los libros, ¿no? Le cedo la palabra, por favor, a Catalina Vargas, de Cajón Desastre. Hola, ¿qué tal a todos y todas? De nuevo, pues me sumo a los agradecimientos a Connie y a Irene por la invitación. La verdad, pues escuchándolos, estoy pues como que identifico como muchos temas en común, pero sí considero pues que tengo un proyecto más pequeño. Siento que pues que varios de los que he escuchado, también lo llamo proyecto como Edgar, pero es un proyecto editorial que surge, pues pues que llevo moviendo yo creo que unos 5 años más o menos. Trabajo como cada libro es un proyecto en sí mismo, o sea, como que está Cajón Desastre y cada libro es un proyecto de por sí. Trabajo con temas de arte, de ecología y de literatura, o sea, me muevo entre varias disciplinas y como en los cruces entre estas disciplinas. He trabajado mucho con artistas, con escritores y pues con investigadores locales. Digamos que mi catálogo, pues cada libro es muy singular en ese sentido, o sea, no hay como unas colecciones definidas. Digamos que yo a veces me doy cuenta que tengo una tendencia hacia lo gótico, después otras veces me doy cuenta que tengo una tendencia hacia digamos, el territorio y voces comunitarias. Tengo un libro que es, digamos, el que más se ha movido en mi editorial, que se llama Cuadernos de la Violencia, que es un manuscrito de un campesino, pues una publicación de un manuscrito, pues de una voz, pues de una voz común, o sea, de un no escritor. Y también tengo otro libro que es El Piraiba, que es también un premio de ecología y es un libro escrito por un pescador. Entonces como que tengo como esa parte comunitaria, y también tengo como una escritura, como escritores pues que son
que se han vuelto, digamos, voces, pues que son voces representativas, como por ejemplo Juan Cárdenas. Tengo un libro que hicimos con él, que es todo un experimento editorial, que digamos, usando también formas de producción que vayan de acuerdo a los contenidos y pues haciendo toda una propuesta estética en torno a los textos. Tengo también un libro con José Alejandro Restrepo, tengo un libro, pues hace poco saqué también uno de poesía con María Paz Guerrero. Entonces como que tengo como diferentes voces de diferentes niveles y digamos, disfruto mucho de esa diversidad y de poder jugar en todo ese territorio, digamos, de posibilidades que es lo editorial. Cada proyecto se vuelve como todo un intercambio y toda una exploración e investigación del texto y de la imagen. Y digamos que así lo veo, no siento que, digamos, autores, diseñadores, artistas, editores, estamos aquí en cada proyecto, digamos, buscando, pues interactuando y llegando juntos a un producto. Me gusta mucho la materialidad del libro como tal. Cada libro que hago es diferente, cada libro responde a su contenido y a sus, digamos, llamados. Tiene como, pues sí, pues la editorial sí tiene una exploración con la materialidad. Y de hecho, pues sí me muevo mucho en el campo, pues, del arte. He sido, pues, participante de varias ferias de arte y también, pues, recientemente ferias del libro. Digamos que ese paso, digamos, a esos escenarios para mí, pues, ha sido muy interesante, como empezar a interactuar con el público, que, digamos, la editorial ya va cogiendo como un poquito de músculo para entrar en esos lugares. He ido aprendiendo de todas esas interacciones. El año pasado, por primera vez, estuve en la Feria del Libro y entendí la dimensión de lo comercial, digamos, los alcances que puede tener y como, digamos, el ritmo de los mercados y de cosas. O sea, me impresioné. Siento que todavía me falta mucho para poder dominar ese tipo de escenarios. Yo me siento cómoda con las editoriales, con las librerías pequeñas, como que aceptan los bichos raros como uno. Entonces como que digamos que siento que el lugar hacia donde se van mis libros siempre son esas editoriales pequeñas, esas librerías pequeñas. Por ejemplo, ya están los libros en la librera, porque digamos que uno se va conociendo y puede ir haciendo acuerdos y pueden ir llegando las cosas, digamos, con más facilidad que en escenarios más grandes. Yo todavía me siento como un poco en ese circuito más próximo. Y pues sobre ese tema de la bibliodiversidad, me encanta que siento que hay un montón de editoriales, como un boom de editoriales independientes aquí en Colombia, y yo sé que en México también, y me parece súper interesante que todos estemos como buscando tomar, digamos, las riendas pues de los contenidos culturales, como diversificándolos cada uno de nuestras maneras. Me parece muy valioso esa diversidad. Me parece muy valioso también como la gestión de tratar de unir toda esta multiplicidad como lo hacen, digamos, estrategias como las de Catalina, de Luna Libros y de Edgar. Y lo hacen también naturalmente las librerías. Yo siento que la librería también es un lugar de convergencia. Entonces, pues digamos que me encanta como pensar desde lo diverso, y me parece importantísimo, digamos, aceptarnos a todos en nuestros diferentes niveles económicos y posibilidades, digamos, de producción, porque digamos que aquí hay como pasos que se van cumpliendo, pero cada vez se van ampliando esos escenarios. Y bueno, tengo otros temitas, pero los tomamos más adelante. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Catalina. Bueno, y por último le cedo la palabra a Andrea Fuentes, de la Caja de Cerillos.
Hola, gracias. Muchas gracias, Irene, por la invitación. Mucho gusto, María Constanza. Es un placer verlos a todos. Bueno, pues yo soy Andrea Fuentes. Soy directora general editorial de La Caja de Cerillos Ediciones, un proyecto que ya tiene 12 años, que fundó junto conmigo mi querido Alejandro Cruz. Es un proyecto muy inusual, poco común, es un proyecto, yo ya no le llamaría independiente, sino de alto riesgo, que me parece que es algo que nos define constantemente. Creo que nuestra vocación, y yo también en ese sentido le llamo proyecto, porque tiene que ver con la exploración y la investigación de las posibilidades de la palabra vuelta al libro, ¿no? En ese sentido, a mí sí me parece que la materialidad, la disposición, la situación lectora que plantea un libro está íntimamente vinculada con los contenidos que se proponen. En La Caja básicamente hay una exploración muy diversa, inclasificable, lo cual le ha hecho medio complicado el camino porque nadie sabe nunca dónde poner los libros, si en la sección de niños, si en la sección de adultos, si en la sección de porno, si en la sección de yo qué sé, ¿no? Lo cual a mí me parece fenomenal, pero ciertamente en términos de la comercialización, pues lo dificulta, ¿no? Una de mis pasiones fundamentales siempre ha sido los libros ilustrados, porque me parece que la imagen y la ilustración son un discurso en sí mismos, entonces gran parte de los libros de La Caja tienen justo una intención de hacer un diálogo entre la palabra y la imagen para abordar, digamos, nuevas lecturas, nuevos lenguajes, digamos, que entremezclen a través de sus propuestas otras compresiones y otros significantes en muy diversos temas, ¿no? Hay arte, literatura, novela gráfica, libros de dibujo que no son ni novela gráfica ni cómics, sino todo lo contrario, inventos. Yo siempre he pensado que en sus diversas acepciones los editores somos creadores, no publishers, digamos, sino creadores, ¿no? Que inventamos artefactos, presupuestos, con una vocación bibliófila que tiene que ver con compartir al mundo nuestras propias pasiones, las palabras de los otros, pero también la visión que nosotros como inventores de universos específicos queremos poner en ese objeto libro que ponemos a circular en el universo, ¿no? Mi padre tiene una librería de las más antiguas en la Ciudad de México, que es la Librería Madero, que empezó con una vocación justo de distribuir los textos de los exiliados, fundada por un exiliado español, don Tomás Espresate, que tenía la vocación justo de distribuir los textos prohibidos, ¿no? Yo creo que de ahí una de mis pasiones justamente por poner a circular textos de una mezcla también, ¿no? Hay autores que en su momento eran inéditos, que a mí me parece muy importante eso, como dar a conocer nuevas voces, nuevas plumas, nuevos discursos gráficos, que ahora ya tienen muchísimos libros y eso me da mucho gusto, ¿no? Hay otros también muy reconocidos que se arriesgan a publicar con nosotros, pero con una versión ilustrada, que es algo que nunca habían hecho, como Margot Glantz, ¿no? Y entonces tienen un libro que es una cosa completamente distinta. Yo quiero decir, y eso me parece importante, que la independencia, sí, por supuesto, en un momento es una independencia de criterios comerciales en el sentido de que no nos determina a ninguno de nosotros, creo, hacer cosas para que se vendan solamente, sino justamente hacer cosas porque creemos en un discurso ideológico, en un discurso de palabras, en un discurso de contenidos particulares que justamente no son los que predominan en el mercado y sin embargo sí nos interesa comerciar nuestros libros, es decir, nos interesa que lleguen a los lectores, nos interesa que se vendan, nos interesa en el mejor de los casos poder vivir de ellos. Eso no siempre resulta posible, la mayoría de las editoriales, este boom de editoriales independientes, pues acabamos viviendo más bien por amor al arte y en realidad vivimos de otras cosas y le abonamos a nuestros proyectos editoriales para que sean posibles. Eso en gran medida tiene que ver en México en particular con como decía Juan por ahí, un enorme problema en la distribución. Porque la gran mayoría de las editoriales independientes pues tienen problemas con las distribuidoras que no les pagan hace mucho tiempo, ¿no? Entonces pues es imposible vivir de ser una editorial independiente si no recuperas lo poco o mucho o que se venda, ¿no? Yo creo que la independencia, el alto riesgo no está necesariamente en el tamaño,
yo creo o yo decido que los libros que hacemos sean pocos, a un ritmo lento, a un fuego lento, que es un tipo de cocina editorial, no la única, no la mejor, simplemente es una elección, ¿no? Creo que hay muchas posibilidades y yo también apoyo esta idea que han mencionado de la bibliodiversidad, ¿no? O sea, creo que al final lo que sí somos y generamos las editoriales independientes en ese sentido es una bibliodiversidad. Justo ahora acabamos de tener en México la Feria del Libro Independiente. Yo no soy miembro de la EMI, como decía Juan Luis Bonilla. La EMI es la Asociación de Editoriales Independientes Mexicanas, pero ahora sí me voy a volver parte de la EMI. Lo que pasa es que este año me invitaron a ser miembro del comité asesor y más bien mi función fue plantear contenidos, pero planteamos una cuestión muy interesante que fue en medio de esta pandemia, por supuesto hacer la feria virtual, pero hacerla en sincronía con la red de librerías independientes de México, que es una red que se acaba de fundar hace poco relativamente, pero que justamente está buscando pues a vincular estos esfuerzos del circuito, me gusta a mí llamarle, del libro entre los editores, los libreros, porque como bien decía Catalina ahora, pues las librerías independientes son los espacios de las editoriales independientes. Creo que una de las grandes problemáticas con las que nos topamos a menudo es como tratar de entrar en esta lógica de las grandes cadenas librescas, que ahí sí son cadenas, me parece, porque aprisionan, ¿no? Que te requieren un cierto número de publicaciones anuales, que requieren una serie de descuentos específicos, que te devuelven material hecho pomada después de no sé cuánto. Entonces creo que como este espíritu tenemos que trabajarlo mucho más cada vez de manera más profunda. Ser una editorial además independiente para mí, para la Caja de Cerillos, quiere decir, bueno, ¿qué es? La Caja de Cerillos se fundó en el garage de mi casa. Ahí está, eso es, ¿no? O sea, no pretendo ser un conglomerado que todo el mundo piense que somos exitosos, sino que más bien eso, se cocina en casa, se hace como se puede, se hace por una vocación de difusión, de compartir, y yo me parece que la siento como un barquito que se pone a flotar ahí sobre el mar y que pues a veces navega con una buena vela a toda velocidad y de pronto pues no, y de pronto cae la tormenta. Y sin embargo, creo que ahí estamos con los distintos tamaños, pero creo que algo fundamental es sí la distinción de quién hace los libros, cómo los hace y desde dónde, que para mí siempre ha sido uno de los enunciados fundamentales. Así que bueno, pues esa es la Caja de Cerillos y de paso mencioné ya varias de las cuestiones que teníamos que hablar. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Bueno, a ver, lo que hice fue tomar un poco, tomar nota de los temas que ustedes pusieron en la mesa. A ver, uno es, bueno, pues esta cuestión de si las librerías son independientes, si las editoriales son independientes, son alternativas, si son de alto riesgo, como dice Andrea, ¿no? Esta idea de que son proyectos, ¿no? Que continuamente se piensan como proyectos y bueno, pues eso en el sentido también positivo de que siempre están abiertas al cambio y a la posibilidad de crear y de, digamos, de hacer cosas nuevas, ¿no? Otro tema que me llamó la atención, que bueno, pues es casi como obligado, es la cuestión de la dificultad, ¿no? Hablaba Juan de la dificultad de la distribución, Andrés estuvo de acuerdo, Edgar hablaba de las limitaciones económicas, ¿no? Que seguramente, seguramente todos estarán de acuerdo con esta cuestión de que quisiéramos todos hacer unos libros hermosos y bellos, pero bueno, pues siempre hay cosas que limitan, ¿no? Me llama particularmente la atención y me gustaría que abundaran un poco más en este tema, en la importancia, digamos, frente a esta dificultad del trabajo colaborativo. Me da la impresión de escucharlos que en Colombia hay unas redes más establecidas que las que tenemos en México, digamos, para este trabajo colaborativo. Me llamó muchísimo la atención lo que dijo Catalina sobre todas estas participaciones que tiene como en distintos gremios, ¿no? O sea, casi todos utilizaron, digamos,
se metieron como por ese camino, hablaron de gremios, de colaboraciones, de autogestión, de colectivos, de redes, ¿no? O sea, un poco más como que si pudieran abundar sobre ese tema. Y también me gustaría que abundaran en este sentido también en la idea de las editoriales como espacios creativos, ¿no? También en la primera mesa, en la primera mesa que era sobre librerías, sobre pequeñas librerías, plantearon la cuestión de la creación de las librerías también como creativas, ¿no? Como abrir espacios en donde puedan circular distintas voces, distintas, digamos, proyectos, ¿no? Entonces, bueno, esta cuestión de la creación de las editoriales como que abren espacios que permitan crear distintos discursos, ¿no? Bueno, entonces, si les parece, pongo esos temas sobre la mesa. Constanza, no sé si quieras añadir algo o después. Iba justamente, Irenita, estamos muy conectadas porque iba justamente, ¿me escuchan? Sí. Hablar del tema de la creación y los proyectos, porque les invito de pronto, si tienen un rato, que vean nuestra mesa sobre librerías, porque yo dije exactamente lo mismo en relación con lo que decía Andrea, de que la librería también es una creación. Entonces, pues para mí como librera en formación y aprendiz, esta mesa es muy, muy enriquecedora, estoy aprendiendo cantidades. Y pienso que ese concepto es clave, el de la creación, y otro, el de tomar las riendas de los contenidos culturales. Creo que fue Catalina Vargas, tú dijiste, y creo que redes como Luna Libros, como Animal Extinto, están en ese proceso de lograr superar este muro tan grande en la distribución que tenemos en toda América Latina, y pienso que escuchándoles tenemos que hacer una jornada sobre distribución y bibliodiversidad porque da para mucho este tema. Pero esto de tomar las riendas de los contenidos culturales y el concepto de creación que pregunta también Irene en relación con los espacios, ¿no? Con los proyectos editoriales, con el espacio, con el garaje de Andrea, con todos estos espacios que también son creación, así como el libro, ¿no? Les propongo, perdón, si quieren que alcen la mano y les voy dando la palabra, porque ni siquiera veo las manitas azules del Zoom. Ok, Catalina. Sí, me gusta mucho, nunca lo había oído así tan claramente como lo dijo Andrea, de que el trabajo editorial también es un trabajo creativo. Yo creo que eso hay que resaltarlo en todo, pues sí. Y para la librería también me parece buenísimo ese concepto. No es solamente un trabajo de mediación, también es un trabajo creativo y así lo concibo yo como poeta también. O sea, yo creo que ahí también uno está como creador también y en ese tránsito hacia el lector. Y no solo eso, también yo creo que hay muchas maneras o sea, de llevar a cabo un proyecto, sacarlo adelante, hay que usar mucha creatividad, no solamente en los contenidos, sino también en muchas estrategias de comercialización, de comunicación, de asociación, de todo eso. Y de hecho con la diligencia, en esta época tan dura, hemos hecho un laboratorio de creación que ha salido súper exitoso. Y tenemos 27 personas inscritas y 7 editores de la diligencia. Asesoramos unos proyectos de escritura en 7 áreas. O sea, yo llevo 3 proyectos de poesía, hay novela, narrativa gráfica, libro infantil, ensayo, crónica. Sí, o sea, ha sido buenísimo y ha sido otra forma de compartir nuestro conocimiento, por un lado, como editores, y también es un trabajo creativo de alguna manera, pues en diálogo con los creadores, y también de poner como ese conocimiento al servicio de otros, digamos.
Entonces eso ha sido buenísimo. Otra manera también de conseguir recursos, por supuesto. Y hasta vamos a sacar una publicación. Fue tan exitoso que vamos a sacar una publicación, eso es una primicia. Que bueno, más adelante ya será pública. Y solamente voy a referirme a la segunda parte o a la primera parte de la pregunta de Irene, que creo que es muy importante y se me olvidó decirlo, que lo del programa de Noviembre Independiente es en colaboración con la ACLI, que es la Asociación Colombiana de Librerías Independientes. Entonces yo creo que aquí en Colombia sí esa asociación lleva ya creo que 12 o 13 años, si no estoy mal, o 15, creo que llevan muchos años trabajando y ahora yo siento que se ha fortalecido también esa red de librerías. Aquí hay una red de editoriales independientes colombianas, digamos, como que también se fundó hace tiempo, no hacemos parte de ella, yo creo que es más o menos parecida a la EMI. Y hay muchos colectivos, está Huracán, o sea, yo siento que hay mucho, a veces es difícil en ese trabajo de coordinación en la Cámara reunir como toda esa diversidad de la que hablaba Catalina, no solamente en los contenidos, sino en los tamaños, en las preocupaciones, en las finalidades de tantos proyectos, pero yo creo que eso, estoy de acuerdo con ella, esa riqueza es lo que hace que esto sea tan emocionante y que nos da fuerza, digamos, para seguir. Gracias. Marina. Sí. Bueno, justo yo me sentí muy identificada con varias de las cosas que dijo Andrea, porque sí, yo también estoy completamente de acuerdo con que el trabajo editorial es un trabajo creativo. No se reconoce el trabajo editorial como trabajo creativo. En muchos casos ni siquiera se reconoce el trabajo editorial. Y luego reconocerse como trabajo creativo, también doy clase en la maestría en producción editorial, donde Irene fue mi maestra, por cierto, gracias. Y es una de las cosas que hablo con mis alumnos, que somos creadores, somos creativos también y creadores, y que cuando proponemos un proyecto editorial hay muchas cosas que estamos proponiendo de nosotras, de nosotros mismos ahí, que estamos poniendo esos intereses, por qué alguien decide hacer un libro sobre la lengua yaqui, cuando ese es su contexto. Eso tiene un sentido. O sea, yo veo mucho que mis alumnos eligen sus proyectos a partir de sus contextos. Es decir, están pensando en resolver alguna problemática cultural de una manera creativa, produciendo, ¿no? Haciendo un producto editorial, valga la insistencia, ¿no? Entonces, como Astrolabio y como en los diferentes proyectos editoriales que yo siempre estoy participando en un montón de proyectos editoriales, pienso como en las comunidades creadoras de conocimiento. Por eso me interesa ir a comunidades y hacer talleres de autoedición, desde libros que pueden ser cartoneros, y siempre resolviendo muchas veces de manera muy precaria, pero lo precario no significa que no haya creatividad y que no podamos hacer los libros que nos imaginamos. Eso también es como muy importante, de pronto decidir que quieres hacer un libro estrella, ¿no? Y hacerlo, porque se puede. O sea, con los pocos recursos que a veces tenemos una capacidad de producir que a mí siempre me sorprende mucho eso, ¿no? Y efectivamente, sin el trabajo colaborativo, pues no seríamos nada. Bueno, yo no siento que pudiera ser gran cosa. Empecé haciendo libros en mi casa también, digo, lo sigo haciendo en mi casa, y por último, ya no quiero seguir manipulando la palabra, me acerqué a un centro de desarrollo comunitario que se llama Los Chocolates, y el taller que estaba en mi casa lo llevé allá para poner un taller experimental abierto, y de ahí ya empezaron a surgir algunos proyectos editoriales, y eso me llena de gusto porque la idea es como poner las herramientas, que los procesos de producción estén ahí para todos y que se puedan tomar y asumir y reconocernos como productores de conocimiento y de creatividad y de obras de arte, independientemente de si tenemos el nombre de editor o editora o no. Gracias. Muchas gracias, Marina. Gracias.
Y gracias también por tu trabajo, siempre insisto, que es tan interesante. Catalina Vargas, por favor. Ay, perdón. Ya, nos vamos a verlo. Vale, gracias. Catalina, No, quería... Hola, ¿me escuchan? Sí. No, pues quería resaltar que pues de lo que pues he escuchado también toda esta expansión de lo editorial hacia procesos pedagógicos y colectivos y sociales que pues que en diferentes niveles pues viendo viendo lo que hace Marina, lo que está haciendo Catalina. Creo que también es un rasgo que, digamos, se está dando. Hay muchos editores como pequeños que también trabajan a partir del taller y la experimentación. En Cajón Desastre tengo un proyecto de escritura colectiva también que trabajamos con guión bajo, con una residencia de escritura y que también tiene que ver como con otras maneras, digamos, de generar colectividad y de generar ese lugar de lo colectivo. Es decir, lo colectivo no solo es una cuestión burocrática, no solo es una cuestión de gremio, también lo colectivo se expande hacia la creación, ¿no? Hacia las formas de creación y cómo, digamos, esos nuevos productos son unas nuevas, van a ser, digamos, unos nuevos capítulos dentro de las librerías y dentro del panorama, digamos, del libro. Entonces me parece súper interesante. Me gustaría muchísimo conocer también las publicaciones de Marina y bueno, de todos, de Caja de Cerillos. También quería anotar sobre la creación que diga, pues en un momento hay un proyecto que se llama Tormenta Solar, hay una imagen ahí en la página de la editorial. Es como un juego de cartas, oráculo, y también es como, pero digamos fue originalmente pensado como un mapa conceptual que desarrollé, digamos, coleccionando términos con los que siempre me voy topando en el trabajo, digamos, editorial, guión creativo. Y se llama Tormenta Solar precisamente porque, digamos, es todo como también la catástrofe y como también un pensamiento catastrófico que va atado a la creación. O sea, la creación no simplemente es belleza y construcción, también tiene toda la parte de caos y de error ¿no? Y de extinción, como de pronto le resuena a Edgar. Entonces, Tormenta Solar comienza con una cita de Kafka que dice que la imaginación era adivinación y después dice la imaginación también era, y ahí se despliega un montón de palabras desde, ¿no? Caliente, estaba en llamas, se perdió, se cayó, ¿no? Cayó en el error. Y como que también es como ver un poquito esas facetas, digamos, complejas también de la creación. Y bueno, la idea es tener después otro capítulo que incluya el juego también y la risa como parte de todo de esa gestión creativa. Y porque, digamos, no solo es eso catastrófico, sino que como por vocación empiezo por la catástrofe, pero digamos que también está la parte de juego y de risa involucrado. Y creo que esos son elementos de todo ese trabajo, pues digamos que me gusta mucho también ver con lupa todas esas dinámicas creativas. Quería compartir eso. Muchas gracias, Catalina. ¿Alguien más quiere decir algo al respecto de estos temas que pusimos en la mesa? Ajá, Edgar. No, sumar dos cositas al tema primero, al tema de lo colectivo. Señalar que como este trabajo, este oficio también tiene digamos, una parte comercial que implica un trabajo logístico, administrativo. Creo que en ese sentido es que tiene mucha validez el uso del término independiente, no necesariamente porque muchos lo compartamos o nos sintamos necesariamente definidos en él,
sino que creo que allí, y particularmente ahí en esa combinación con lo comercial y lo administrativo, es donde se ve una independencia. Y lo que he ido descubriendo, que no sé si sea solo en nuestro país, es que cuando uno tiene estos proyectos y se da cuenta que el circuito tal como está construido de manera formal, te impide muchas veces por tu tamaño, por tu escala, por el tipo de producción, entrar directamente como en esos canales tradicionales, te obliga a repensar esos mismos canales. En nuestro caso, en Colombia, la ventaja de que la red de librerías sea mayoritariamente independiente, porque hay que decirlo, hay dos cadenas de librerías que si bien concentran una porción muy grande de la comercialización de los libros, el resto es netamente librerías pequeñas, librerías independientes, que tienen un trabajo muy distinto en la concepción del libro, y eso creo que ha favorecido que surjan estos colectivos porque hay un lenguaje común en ese sentido, no solamente, por eso digo, no solamente desde las necesidades, sino también desde las ideas de cómo hacer. Y ahí, y yo insisto en una cosa que a veces cuando se menciona en este tipo de foros profesionales no entra muy bien porque suena como cursi, es que a nosotros nos ha funcionado mucho el eslogan de vale más la amistad que la cantidad. Y es que a veces uno hace un juego en el que cambia las lógicas, incluso en ese sentido comercial. Y a veces uno hace apuestas y hace trampas o hace otro tipo de vínculos que al final terminan ayudando a los proyectos a que se sostengan, a que sean visibles, a que lleguen a diferentes públicos. Y eso es muy importante, la manera en la que muchas veces salirse como de esas estrategias formales nos ha permitido también crear este tipo de vínculos, como mencionaba Catalina, no necesariamente son gremiales. Es interesante ver cómo, por ejemplo, a través de las ferias, cada nueva feria genera unas nuevas combinaciones y nuevos grupos que deciden asociarse para hacer proyectos. Y creo que eso sí me parece que ha sido muy notable y muy particular. Yo no creo que sea necesariamente que los colombianos tengamos un chip de colectividad implantado o que para nosotros sea mucho más sencillo hacer colectivos, sino que quizás este elemento de que tanto librerías como editores tenemos como estas mismas inquietudes, ha hecho que sea mucho más sencillo establecer esta comunicación. Muchas gracias, Edgar. ¿Alguien más quiere abonar? Juan. Bueno, yo lo que quería comentar es que, bueno, me encanta, la verdad es que ha sido riquísimo oír todos los proyectos, la energía que se tiene, ¿no? En un momento en donde la concentración de sellos editoriales por parte de los grandes grupos es enorme, así como los espacios dentro de las librerías, paralelamente surge esta energía, esta necesidad pues en fin, buscar o de expresar cosas diferentes y se buscan canales alternativos. Se me hace un momento muy particular dentro de la historia del libro, porque sí creo que hay una gran cantidad de editoriales independientes en todo el mundo, en un momento en que, como decían hace un momento, es muy complicado comercializar porque está, pues en fin, lleno de trámites, lleno de candados por parte de las librerías, pero también por parte de Hacienda. Y bueno, siguen existiendo estos proyectos, siguen habiendo cosas, se sigue generando cosas con un alto valor. Y bueno, pues eso es lo que a mí me parece, en fin, por supuesto, genera la bibliodiversidad y me parece muy, muy valioso, ¿no? Nada más. Gracias, Juan. Constanza. Ay, no, bueno, sigo aprendiendo. Hay algo que quisiera no perder la oportunidad de que estamos con editoriales mexicanas y colombianas para que hablemos de la distribución entre países. Una frase, una idea con respecto a eso e invitarles a una mesa que tenemos sobre traducción en el contexto contemporáneo en esta tarde, en la que pues, vamos a tocar temas de estas tendencias. Estaba pensando cuando
cuando Juan decía y hablaban de este boom de las editoriales independientes, lo ve uno también en Estados Unidos. El Festival del Libro de Brooklyn, que es de editoriales independientes, es un espacio increíblemente dinámico de editoriales que están apostándole a proyectos interesantes, que están apostándole al libro objeto, que le están apostando a cuestiones costosas desde el punto de vista de producción, como las ediciones bilingües, las ediciones ilustradas. Entonces sí hay un contexto muy interesante y que es un poco un acertijo, como dice Juan, en estos contextos en los que vemos estos extremos, ¿no? Entonces, no sé, algo que quieran compartir con respecto a Colombia, México y a cuáles son las valijas que van a hacer que a Astrolabio, la Caja de Cerillos, que estos libros lleguen, que Luna y Animal Extinto y bueno, que viajen estos libros más. Bueno, pues si quieren yo empiezo diciendo que yo creo que también hay una diferencia muy grande de tamaños, o sea, yo creo que los retos para la distribución en México son enormes, mucho más que acá, o sea, eso facilita también ese trabajo colaborativo del que estábamos hablando ahorita. Y que decirle a Constanza sobre la distribución, que sí, es difícil para los mexicanos distribuir en México. Ahora imagínate a un colombiano distribuir a distancia en México. Nosotros hicimos un intento, es muy complicado, pues Andrea nos contó que los distribuidores mexicanos no les pagan a los mexicanos, ahora imagínate a los colombianos. Y pues igual hay que hacer el esfuerzo y estoy de acuerdo con Marina, la baleta, como decimos nosotros, cargada de libros y ir a las ferias. O sea, nosotros sí, por supuesto hemos ido a Guadalajara, yo creo que eso es importante, a veces no es fácil tener los recursos, pero bueno, hay becas de circulación en nuestro país que podemos aprovechar para esos espacios, son fundamentales y yo creo que plantear una colita para el tema de la distribución, que puede ser una salida más real que llevar libros aparte de una maleta o lo que sea, es la coedición. Y nosotros lo hemos hecho. Y eso también, quiero decirlo, referente al trabajo colaborativo, esas alianzas y otra forma de llegar a otros mercados y a otros públicos es a partir de la coedición. Nosotros lo hemos hecho, por ejemplo, con el Fondo de Cultura Económica, y nos ha permitido llevar nuestros proyectos, que como Juan decía, siguen siendo independientes porque son proyectos que nosotros generamos, lo coeditamos con el fondo para que llegue a toda su red. Entonces, esa es otra forma de llegar a otros mercados y a otros lectores. Andrea. Sí, yo me sumaría a lo que dice Catalina. Creo que, y mando a preguntadores, creo que la labor está en la colectividad, pero una colectividad también reinventada, es decir, como que tenemos, digo, eso es una constante de nuestra práctica editorial, pero como que ya vimos qué cosas no funcionan y entonces creo que ahora hay que apelar a nuevos caminitos que pueden ser una valija comunitaria o colectiva, pero también las coediciones, como decía Catalina, pero en más como una colectividad en lo pequeño, un poco más apelando como al concepto de lo comunitario, ¿no? Donde siento que muchas de las editoriales independientes nos tratamos de acercar mucho como a los canales y circuitos habituales y pues no necesariamente son los foros, como yo decía antes, como también comentaba Edgar. Entonces creo que hay que apelar a eso, a nuevos contactos, a nuevas vinculaciones, que sí pueden implicar valijas, donde digas, bueno, pues mandas una valija con 15, 20 editoriales, yo qué sé, y se reducen los costos y empiezas a trabajar en lugar de volver a hacer el caminito que no vas a funcionar, y apoyo también la coedición. Y ese trabajo de colectividad también implica, que es una cosa que hicimos ahora en la feria y que a mí me parece muy, muy buena la idea también de este encuentro entre colombianos y mexicanos, porque creo que también les hace falta mucho conversar entre nosotros, ¿no? No solo hacia un público, ¿no? Entre nosotros, cómo estamos, cómo nos sentimos, qué estrategias, qué dificultades, qué limitaciones, como para compartir justamente esto de lo que hablaba Catalina, de manera muy hermosa, que es como todos los errores y toda la catástrofe, que en realidad es un aprendizaje y es el camino y es la vida. Entonces creo que a eso también le apelo ahí a la colectividad. Eso, gracias.
Muchas gracias, Andrea. ¿Algún otro comentario que se quede por allí como para reponer los minutitos que nos tardamos en conectarnos? Marina, ¿alzaste la mano? ¿Sí? Sí, bueno, Ok. rápidamente, un tema que nunca realmente toqué, que es lo de la distribución, que se ha mencionado bastante, pues sí, realmente nosotros hemos dejado un montón de libros, un montón de lugares y nunca recuperamos eso, ¿no? Entonces, a través de los años nos hemos dado cuenta que no era la mejor estrategia. Bueno, tampoco teníamos una capacidad de estar encima de esas librerías para que nos pagaran y de pronto, pues los grandes distribuidores te cobran al 60-70% del costo del libro y eso es imposible para nosotras. Entonces, pues una de las cosas que hemos echado a mano, además de las coediciones con instituciones públicas o privadas, hemos trabajado mucho desde la gestión editorial, sobre todo en la colectiva editorial de Hermanas en la Sombra, con fondos internacionales o universidades que apoyan nuestros proyectos que no solamente son editoriales, sino que son culturales. Entonces, desde ese apoyo hemos logrado tener recursos para imprimir y para llevar libros a otros lugares. Entonces, de pronto, no es solo es una manera, como dice Andrea, no es que sea la manera, sino es una manera que hemos encontrado de hacer posibles nuestros sueños editoriales y culturales. Y pues sí, esas coediciones son. Y pues me encantaría estar en la librera, por supuesto. Cuenta con ello. ¿Alzaste la mano, Edgar? Sí, quería solo sumar que efectivamente una gran dificultad que existe, porque lo hemos intentado muchas veces, de llevar nuestros libros, los de todo el colectivo Huracán a México, reside en los altísimos costos que hay en enviar los libros. Muchas veces uno desiste de esa intención precisamente porque resultaría muy costoso y termina, digamos, cayendo en este mismo error de luego obligar a que los lectores paguen también sumas muy altas para justificar, digamos, la exportación de estos libros. Pero ante la idea de la coedición también quisiera solamente dejar como ese deseo que todavía no sé cómo resolver, de que a mí me encanta que se preserven, justamente por lo que se mencionaba antes del trabajo de creación editorial, el tipo de edición que se hace desde cada proyecto. Y a mí me fascina poder encontrar las ediciones digamos, en su concepción inicial. Ahora que estoy aprendiendo mucho del mundo de estos otros publicadores, del mundo de fanzine, de la edición artesanal, he ido descubriendo cómo en ese universo la circulación se facilita justamente porque han establecido canales, no canales, sino más bien formatos específicos de publicación que se pueden realizar desde cualquier lugar y los puede hacer cualquier persona con unos recursos mínimos. Creo que en la medida en que también la producción se ha ido facilitando, deberá llegar un momento en que podamos ser capaces de establecer este tipo de acuerdos de coedición en los que seamos capaces de hacer ese mismo proyecto que ha hecho el otro y en el que además nosotros, digamos, quien asuma ese reto, va a aprender un montón. Muchas veces cuando tengo esos deseos de publicar en nuestra editorial un libro que he visto afuera, tengo ese deseo justamente de hacerlo igual, de llegar a aprender a que me gustó tanto como está hecho, de ser capaz es de hacerlo de la misma manera. Y creo que allí lo que prima para que esto suceda es avanzar en un tema de confianza, que creo que es en lo que en nuestro país se ha ido avanzando con las editoriales más jóvenes. Y es que ya no partimos de esta idea de competencia ni de esta vieja idea de empresas editoriales que compiten entre sí, que son muy celosas con la información, sino que cada vez estamos más abiertos a entender que cada proyecto es distinto y que justamente del nutrir ese ecosistema del libro es que nos beneficiamos todos. Entonces, ojalá en algún momento seamos capaces de vender esta idea de que entre editores podamos hacer estos trabajos de coedición, llamémoslo así, emulando las mismas ideas que surgieron de ese proyecto, no solamente el tema de contenido o la cesión de derechos. Ya lo otro sí, yo creo que siempre han existido esas maneras, ¿cómo decirlo? Como de contrabando, en la que los libros hacen presencia en algunas librerías
en algunas ferias, siempre llegan, es increíble. Hay libros cuyo destino, el destino que se trazan, ni siquiera está medido por uno como editor. Entonces hay libros nuestros que han llegado a lectores en lugares que no sabemos nosotros cómo hicieron. Entonces eso también es muy diciente de que los canales están allí, siempre y cuando uno sepa que el lector quiere el libro, creo que hay muchos mecanismos para que eso suceda. Muy bien, muchas gracias, Edgar. Bueno, pues quiero agradecerles a todos aquí. Terminamos con nuestro foro. Agradecerles porque, bueno, fue en realidad un foro muy interesante. Yo aprendí también un montón de cosas. Siento que pues están aquí las semillas, ¿no? Para un diálogo fructífero que espero que continúe, digamos, fuera de este espacio virtual que creamos hoy. Y bueno, pues nada, agradecer a Constanza, de nuevo agradecerles a todos y bueno, pues espero que nos veamos pronto en la próxima feria, ojalá, en Santa Marta. Bueno, yo espero que antes de que se vayan, que este diálogo continúe y me parece que, o sea, quiero decirles que cuenten con este tipo de espacio en la librera para otros foros temáticos de la especificidad que quieran. Yo con mucho gusto los organizo y les brindo el espacio virtual mientras que el real pueda estar disponible y cuando lo esté les esperamos en Santa Marta. Muchas gracias. Gracias. A todas, a todos. Buen día. Por Santa Mucho Marta gusto. 2022. Gracias. Me gusta así que programas ya. Abrazos hasta Colombia. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Irene. Muchas Gracias a todos. Gracias, Constanza. Chao. Irene, Gracias. chao. Bye. Bye, bye.